Bueno, continuando con nuestro ciclo de conferencias, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, basado en la guía técnica Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, a cargo de Miriam García Gómez, docente. Iniciamos con la definición de actividad o procedimiento quirúrgico como una operación instrumental total o parcial de lesiones causadas por enfermedades o accidentes con fines diagnósticos, de tratamiento o de rehabilitación. En el caso de la cirugía mayor, es un procedimiento que se realiza en quirófano y permite la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido que requiere generalmente anestesia regional o general o sedación profunda para controlar el dolor. De acuerdo con la estructura del proceso, para la atención quirúrgica se requieren de 3 fases según su relación con el acto quirúrgico. Entonces estamos hablando de una fase prequirúrgica, fase quirúrgica y fase posquirúrgica. Se dice que los fallos de la atención sanitaria afectan a 1 de 10 enfermos en todo el mundo. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente y el Centro Colaborador han combinado 9 soluciones eficaces para reducir esos errores, entre los que se encuentra la realización del procedimiento correcto en el lugar del cuerpo correcto. La fase prequirúrgica, en este caso, tanto los técnicos como los profesionales entran en contacto con el paciente. Conforme a sus responsabilidades, le explicarán o le informarán, aclararán dudas clínicas y administrativas y harán una revisión detallada de la documentación requerida y de la historia clínica previa. Todo esto para garantizar que el procedimiento sea llevado a cabo de manera exitosa. En cuanto al acto quirúrgico y posquirúrgico, la idea es que se cumpla una serie de acciones llevadas a cabo de manera correcta para disminuir el riesgo de presentación de complicaciones posteriores. Esto está dirigido a todo el personal del proceso de atención de salas de cirugía en los diferentes procedimientos quirúrgicos realizados en las instituciones de salud. El personal que interviene incluye todo el personal administrativo, técnico y profesional, y en admisiones y hospitalización. Sin embargo, hay personal o funcionarios de otras áreas que es relevante que hagan parte de este proceso, como es el personal de farmacia, porque ellos garantizan los insumos que estén completos para el momento del proceso de atención. Y por el lado del personal de servicios generales, aquello que garantice el mantenimiento, quienes participan en el procedimiento, en la desinfección de las salas y de soporte de equipos biomédicos. Como todo, tenemos un objetivo grande, general, para desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico administrativo, además de competencias y habilidades para la ejecución de prácticas seguras por parte del personal de salud responsable de ejecutar las actividades que están relacionadas con el paciente en todos los procesos pre, tras y posquirúrgico, de tal manera que se pueda disminuir los eventos adversos o incidentes. Entre los objetivos específicos, pues tenemos que se logre identificar los errores o fallas más comunes, los factores que contribuyen a que se generen riesgos en la atención del paciente de procedimientos quirúrgicos, identificar las barreras y defensas de seguridad, establecer los mecanismos de monitoreo y medición recomendados para el seguimiento de las prácticas seguras, como son las barreras y acciones seguras, y presentar experiencias exitosas, ya que estas serán una guía de aplicación a nuevas prácticas. Manejamos un glosario, como en todos los demás paquetes, con unos conceptos transversales y unos conceptos específicos, como lo son óblito, escala de severidad de Clavin, chequeo cruzado, servicio quirúrgico, quirófano. Lo que sabemos que son las fallas activas o acciones inseguras, como aquellas omisiones o acciones que tienen el potencial de que generen algún daño o evento adverso. Esa conducta puede aparecer en el proceso.
Los factores contributivos ya sabemos que son las condiciones que predisponen a una acción insegura, es decir, es una falla activa. Sabemos que tiene varios elementos como el individuo, el paciente, la tarea, tecnología. También tenemos el equipo de trabajo, el ambiente, organización y gerencia, contexto institucional. Ahora bien, el óblito entonces se encuentra definido como un cuerpo extraño olvidado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica. Esto pueden ser compresas, electrodos, agujas, pinzas, gasas. La escala de severidad de Clavin es una escala que ha sido validada por Clavin y Coles y fue basada en la gravedad de la movilidad posoperatoria que las clasifica en 5 grados. Por otro lado, el chequeo cruzado se refiere al procedimiento en el cual en el mismo acto, dos personas pueden hacer la verificación de esa información para el procedimiento del paciente. Y el servicio quirúrgico es aquel que se destina a procedimientos e intervenciones quirúrgicas que requieren recurso médico especializado, una estancia hospitalaria, algunas acciones o equipamiento específico y de tecnología de punta para que este procedimiento sea exitoso. Sabemos que estamos siguiendo la metodología de aprendizaje basado en problemas y desde luego se generan unas metas de aprendizaje. Entonces es la de que identifica y analiza los factores contributivos que favorecen la aparición de acciones inseguras, identifica y propone barreras de seguridad y planes de acción, implementa y aplica el desempeño de buenas prácticas institucionales y asume el reto de trabajar cotidianamente y aportando siempre en los equipos interdisciplinarios sobre una conducta favoreciendo la seguridad del paciente y evitando pues eventos adversos, en este caso en los riesgos de cirugía. Sabemos también que hay una formulación de preguntas porque es importante trabajar en seguridad de la atención en los procedimientos quirúrgicos. Estas se vendrán desarrollando a lo largo de la conferencia. ¿Cuáles son las prácticas seguras? En este caso, las barreras. ¿Cuáles son las acciones inseguras? En este caso, las fallas activas. ¿Cuáles son los mecanismos de monitoreo? Que los vamos a dejar hacia el final. Y cómo se implementan esas prácticas inseguras. Bien. Se recomienda que los participantes hagan lectura de este documento, donde van a encontrar para complementar estas prácticas seguras, como por ejemplo estas listas de chequeo de la Organización Mundial de la Salud y la lista de chequeo SURPASS. Estas listas de chequeo se hacen a manera de comparación entre las características de cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son? Acá tengo la columna de la Organización Mundial de la Salud que contempla a ellos y acá SURPASS que contempla. Entonces, desde el lugar, la OMS la aplica en salas de cirugía, SURPASS la aplica en salas de espera, salas de cirugía y recuperación. SURPASS tiene la característica de que atraviesa toda la vía quirúrgica. ¿En qué momento se aplica la lista de chequeo de la OMS? Directamente antes y después de la cirugía, mientras que por este lado, desde la admisión hasta el alta. ¿Qué profesionales están involucrados? El cirujano, el anestesiólogo, enfermera instrumentadora y por el lado de SURPASS, ellos incluyen al médico, enfermera de la sala, cirujano, anestesiólogo, enfermera instrumentadora, enfermera de recuperación o instrumentadora en este caso. ¿Qué rango de aplicación? Entonces, la OMS aplica un rango de aplicación que se supone relativamente es fácil limitado, mientras que SURPASS el rango de aplicación es un poco más extenso, difícil. Eso es lo que nos dice la literatura y bueno, estas dos listas se contemplan pues para mantener esas barreras y defensas. ¿Qué queremos mostrar con esta figura? Entonces, ¿cuáles son las fallas activas que se presentan cuando se hace el análisis de causas de fallas en acción en salud a través del protocolo de Londres en este paquete instruccional? Entonces, tenemos unas fallas activas e inseguras, en este caso podemos contarlas, son
8 fallas. Tenemos 3 por acá y 2 aquí. Entonces tenemos 8 fallas. La primera es procedimiento quirúrgico en paciente equivocado. La siguiente es procedimientos quirúrgicos en sitio incorrecto. La siguiente es cancelación de procedimiento quirúrgico, procedimientos quirúrgicos no pertinentes, olvido de material quirúrgico, es decir, el óblito, inadecuada inmovilización del paciente en el procedimiento quirúrgico, contaminación del sitio operatorio y la falla anestésica. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta conferencia? Vamos a trabajar directamente la primera falla, que es procedimiento quirúrgico del paciente equivocado, y lo vamos a desglosar cada uno de los elementos. Posteriormente vamos a hacer un paneo o un capture general del paquete instruccional para procedimientos quirúrgicos en sitio incorrecto. Y los demás, es decir, las otras 6 fallas, las van a trabajar cada uno de los participantes como trabajo independiente, haciendo una lectura analítica del documento. Bien, entonces tenemos la primera falla activa o acción insegura. En este caso, esta falla se denomina procedimientos quirúrgicos en paciente equivocado. Sabemos que tenemos nuestros factores contributivos, ya los conocemos, son los mismos, que son fallas latentes que en cualquier momento se pueden convertir por acciones inseguras en una falla activa, que esto en últimas es un error y que ese error nos lleva a un evento adverso. Ya hemos repetido varias veces que las barreras y defensas están allí para mitigar o reducir esas fallas activas y convertirse en prácticas seguras. Muy bien, entonces, ¿qué se hace desde los factores contributivos en el elemento de la organización y gerencia? Posiblemente haya ausencia de procesos o procedimientos administrativos de apoyo claros. Por eso nos invitan a hacer lectura de este documento, que es protocolo perioperatorio, ¿sí? O el cuidado asistencial o protocolo de cuidado asistencial número 2, para profundizar y cómo ayudarnos en este tema. Los recursos financieros limitados pueden estar, en este caso, siendo mella para que se contribuya con esta falla. Una estructura organizacional no definida, no hay unos roles, no hay responsabilidades en el equipo, unas metas organizacionales poco claras, no alineadas con la seguridad del paciente y posiblemente ausencia de auditorías internas de calidad. Bien, en el contexto institucional puede haber un inadecuado diligenciamiento de las autorizaciones de las instituciones de salud. En cuanto al individuo, puede presentarse personal sin competencias suficientes para participar en el procedimiento quirúrgico. Ahí nos invitan a leer un documento para profundizar. Asimismo, falta de adherencia a protocolos y guías establecidas, un diligenciamiento irregular de las listas de chequeo para cirugía segura, uso inadecuado de software de historia clínica para el diligenciamiento de la información completa del paciente, baja capacidad de personal de salud para trabajar en equipo. En cuanto a la tarea y tecnología, se puede observar una inexistencia de listas de verificación o chequeo para la realización de procedimientos quirúrgicos. Aquí también nos invitan a hacer lectura del manual de aplicación de la lista de OMS. Puede encontrarse ausencia de actualizaciones a los protocolos y guías establecidos, fallas en el sistema de información, es decir, desde la admisión del paciente o en cualquiera de la ruta de admisión del paciente, ausencia de sistemas de identificación universales y ausencia de sistemas de educación e información para el paciente y la familia. Puede encontrarse ausencia de un software adecuado que contemple la necesidad de registro de datos completos del paciente. Acá también nos invitan a hacer lectura de estos documentos que pueden profundizar más el conocimiento de cómo actuar frente a cada una de estas fallas o en qué consisten. Con respecto al equipo, entonces puede haber una ausencia de liderazgo que coordine adecuadamente
Posiblemente no hay una adecuada entrega de turno médico y de enfermería. Hay deficiencias en las relaciones interpersonales, el equipo de trabajo, mala comunicación, no homologación del lenguaje alrededor del procedimiento quirúrgico, es decir, no se habla bajo el mismo idioma, bajo el mismo término, bajo el mismo concepto. No hay definición de actividades del personal de entrenamiento. La supervisión del personal en entrenamiento posiblemente no sea la adecuada. Hay problemas de comunicación en el traspaso de pacientes entre diferentes servicios. Por el lado del paciente y por el lado del ambiente, vamos a mirar que el paciente, la capacidad comunicativa eh, está pues afectada por las enfermedades posiblemente del sistema nervioso o enfermedades mentales. Puede que tenga factores individuales como problemas de comunicación, puede ser la edad o limitaciones físicas. Ahí también nos invitan a leer un documento para profundizar en ese tema. Problemas colectivos como factores culturales, por ejemplo, o un paciente en estado de inconsciencia o su nivel educativo puede estar afectando. También es importante tener en cuenta en esto del paciente, en el caso de los servicios de ginecología y obstetricia, la lista de verificación de seguridad quirúrgica para este tipo de paciente. En cuanto al ambiente, puede que alto volumen de pacientes en el servicio de cirugía, urgencias y UCI afecte, excesiva carga laboral por los trabajadores en las salas de cirugía, también ahí nos indican un documento para profundizar, programación de turnos mal diseñada que afecta el ambiente laboral, un equipo de salud con sobrecarga laboral, sobrecarga de horas de trabajo. Bien, ahora revisemos cuáles son las barreras y defensas que nos pueden mitigar esta situación. En cuanto a la parte humana, entonces aplicar el instrumento de lista de chequeo en salas de cirugía, diligenciar completamente la historia clínica, conocimiento y adherencia a los protocolos institucionales, indagar y educar al paciente con la familia sobre la patología y el plan de tratamiento describiendo el procedimiento quirúrgico y eso hacerlo en unos términos comprensibles, sencillos. Aplicar el briefing a todos los procedimientos quirúrgicos, confirmar chequeo cruzado del paciente y en cuanto a las barreras o defensas naturales, garantizar espacios físicos donde se posibilite la comunicación del equipo de salud con el paciente. Eso es crucial. En cuanto a las barreras administrativas, importantísimo una lista de chequeo bien diseñada, capacitar muy bien al personal sobre la aplicación de esa lista de chequeo, diseñar programas de identificación, de reporte, de seguimiento, de análisis, planes de mejora, retroalimentación, eventos adversos, qué se hace, cómo se disminuyen, garantizando confidencialidad, auditoría periódica y sistemática de la calidad y la oportunidad, programación de tiempos quirúrgicos que incluyan tiempos para aplicación de listas de chequeo y briefing. En cuanto a las físicas y tecnológicas, se puede observar identificación del paciente con códigos de colores, sistema de marcación del sitio quirúrgico en todos los procedimientos quirúrgicos. Eso incluye el nivel, lateralidad, posición, sitios múltiples, incluye dedos en la misma localización anatómica y procedimientos bilaterales, información registrada en la historia clínica que sea correspondiente al paciente atendido, listas de chequeo integradas a la historia clínica. Bien, es decir, que ya revisamos la falla activa 1 con sus respectivas barreras o acciones seguras. Ahora vamos a hacer un paneo, como les había comentado, de la falla activa 2, que tiene que ver con procedimientos quirúrgicos en el sitio incorrecto. Entonces, según el protocolo de Londres, seguimos, ¿sí? Entonces, tenemos una organización y gerencia, puede ser que no se cuenta con procesos o procedimientos administrativos de apoyo claros, unos recursos financieros limitados, ausencia de una estructura organizacional definida, no hay unas metas organizacionales. En cuanto al contexto institucional, las autorizaciones mal diligenciadas. En cuanto al paciente, la capacidad de comunicación está comprometida, el nivel educativo del paciente es limitado.
Hay no se entiende el concepto de consentimiento informado. El equipo, hay ausencia de liderazgo, hay problemas de comunicación, no se realiza una adecuada entrega de turno, hay deficiencias en las relaciones interpersonales. En cuanto al ambiente, hay un alto volumen de pacientes, un alto volumen de procedimientos de urgencia, hay sobrecarga laboral y una infraestructura que las condiciones no son adecuadas. Por parte del individuo, es posible el cansancio, el estrés, la desmotivación en el personal asistencial, hay deficiencia en competencias técnicas y no técnicas del personal asistencial o poco interés para capacitarse, falta de adherencia a los lineamientos establecidos en los protocolos, ansiedad por finalizar rápido los procedimientos, bajo compromiso del personal de salud por la seguridad del paciente, exceso de confianza asociado a años de experiencia, preparación inadecuada del paciente en la fase preoperatoria. En cuanto a la tecnología y a la tarea, puede que exista falta de listas de verificación o de chequeo, ausencia de actualizaciones en lo que son protocolos y guías, ausencia de un software adecuado que contemple la necesidad de registro de datos completos del paciente, exámenes radiológicos con marcaje incorrecto. Todo esto, como decíamos anteriormente, son fallas latentes que en cualquier momento pasan a acciones inseguras. Muy bien, ahora vamos a revisar las barreras y defensas. Entonces, por el lado de las barreras humanas, el aplicar el instrumento de lista de chequeo en salas de cirugía, diligenciar completamente la historia clínica, conocimiento y adherencia a los protocolos institucionales y presentación del paciente entre los profesionales de la salud. Por el lado de las físicas y tecnológicas, marcación del sitio operatorio adecuado, información registrada en la historia clínica del paciente, hay ayudas y hay presencia de ayudas de imágenes diagnósticas en la sala de cirugía, los sistemas de marcado siempre están disponibles en las salas de cirugía, hay criterios únicos en cuanto al glosario de términos administrativas, pues se ve que hay diseño de listas de chequeo, se está capacitando al personal sobre la aplicación de la lista de chequeo, diseño de programa de identificación, reporte, análisis, seguimiento, cómo retroalimentar en eventos adversos, garantizar la confidencialidad, el diseño de la lista de chequeo cruzado en la preparación del paciente con procedimientos en órganos pares, bilaterales o por niveles, desarrollo de programas de auditoría para el seguimiento o procedimientos críticos como aplicación de listas de chequeo. Todo esto entonces nos lleva a unas prácticas seguras. Sabemos que hay un trabajo independiente que es el resto de las fallas. Entonces, las fallas activas las debe realizar cada participante, hacer una lectura analítica y crítica frente al documento. Ahora, en cuanto al seguimiento y la monitorización, sabemos que los mecanismos de monitoreo y seguimiento están dados por varias estrategias transversales y que se debe consultar en el paquete de monitorear aspectos claves de la seguridad del paciente. En cuanto a los indicadores que pueden hacer medición, se encuentran indicadores de medición de impacto de aplicación de barreras de seguridad. Entonces tenemos proporción de pacientes con procedimiento equivocado o lugar, nivel o lateralidad equivocados, proporción de cirugías no pertinentes, proporción de cirugías programadas, canceladas, proporción de pacientes con fallas anestésicas, proporción de pacientes con heridas contaminadas. Esto hace parte de indicadores de medición de impacto. En esos tenemos los siguientes ejemplos y pues el capture de cómo se elabora este indicador. Entonces tenemos el nombre del indicador, procedimientos quirúrgicos en paciente equivocado, en lugar equivocado, procedimiento erróneo e implante equivocado.
El dominio es una gerencia del riesgo. El numerador es número de procedimientos quirúrgicos del paciente equivocado, en lugar equivocado, procedimiento erróneo e implantes equivocados sobre el número de pacientes intervenidos quirúrgicamente, y esta fórmula se va a dividir y se multiplica por el factor porque es una unidad de medición porcentual. El otro indicador es proporción de cirugía no pertinente. Entonces, en este caso es número de cirugías no pertinentes sobre total de cirugías realizadas, y este se multiplica por el factor, que en este caso es 100. La apropiación, ¿cómo vamos a hacer la apropiación de este documento, de esta conferencia? Entonces, se debe hacer revisión de los dos casos de situaciones reales expuestos en la página 76 del documento Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Lea con atención el caso 1 en la página 77. Todas las respuestas se encuentran al aplicar los conceptos, es decir, en el mismo documento están, el mismo documento los va llevando, y la idea es que ustedes apropien el conocimiento. Agradezco mucho su atención y ya damos por terminada esta conferencia. Por favor, consulten los documentos.